La versión que se está difundiendo en línea se centra en una supuesta señal. Según la afirmación, 3 Atlas, un objeto interestelar, envió un mensaje al pasar cerca de Júpiter. El problema es simple y fatal para esa historia. El objeto no realiza su aproximación más cercana a Júpiter hasta marzo de 2026. La línea de tiempo por sí sola rompe la narrativa. Lo que los datos realmente muestran es la química ordinaria de un cometa, no una transmisión extraterrestre. Así que la verdadera pregunta no es si existe un mensaje, sino por qué la idea de uno se volvió viral en primer lugar, y por qué persisten los vagos rumores de sospecha de la NASA cuando las cifras subyacentes son públicas, publicadas y consistentes. Ahí es donde la historia realmente comienza a desmoronarse el 1 de julio de 2025. Un objeto tenue y de rápido movimiento cruzó el cielo de Chile. El telescopio de rastreo Atlas, diseñado para detectar cualquier objeto que se moviera con la suficiente rapidez como para representar un riesgo potencial para la Tierra, lo detectó en cuestión de horas. Su trayectoria no coincidía con la de ningún asteroide o cometa conocido. Al día siguiente, 2 de julio, el Centro de Planetas Menores ya había registrado 122 observaciones independientes, cada una marcada con tiempo, coordenadas e identificadores de telescopio precisos. 31 observatorios contribuyeron con mediciones al mismo proceso de verificación, verificando de forma independiente la posición y la velocidad. El resultado fue inequívoco. No se trataba de un objeto rutinario, su órbita era hiperbólica, lo que significa que viajaba demasiado rápido para permanecer ligado al Sol. Provenía del espacio interestelar y no regresaría. La designación llegó rápidamente. CELGE 2025 N1, Atlas. Se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, después de Oumuamua y Borisov. La etiqueta informal 3I simplemente reflejaba esa condición. Cada etapa del proceso, desde la detección inicial hasta el informe y la confirmación, se desarrolló a la vista del público. No hubo debates a puerta cerrada ni datos faltantes. Cualquiera podía rastrear el registro desde la alerta de descubrimiento hasta las observaciones vinculadas, las soluciones orbitales y la designación oficial. Los registros diarios del proyecto Atlas muestran marcas de tiempo e imágenes del cielo sin procesar. Las circulares del Centro de Planetas Menores documentan los cálculos, las incertidumbres y la creciente confianza a medida que otros observatorios participaban. Nada en aquellos primeros días se asemeja a un encubrimiento. El proceso es procedimental y casi aburrido en su rigor. Cada nueva medición refinaba la órbita. Cada confirmación reforzaba la clasificación interestelar. Los astrónomos involucrados, equipos de investigación en Chile, seguidos por observadores en Sudáfrica, Australia, Hawái y Europa, hicieron exactamente lo que siempre hacen. Presentaron coordenadas, valores de brillo y vectores de movimiento. El sistema está estructurado intencionalmente para suprimir la especulación y dejar que las matemáticas hablen. Si algo destaca, no es el secretismo, sino la velocidad. En 48 horas, los mismos datos estaban disponibles para astrónomos de todo el mundo. La órbita hiperbólica fue calculada, revisada y publicada. La velocidad del objeto, muy superior a la velocidad de escape del sistema solar, determinó su origen. Antes de que aparecieran blogs o publicaciones virales, los hechos ya estaban archivados. La historia comienza no con misterio, sino con un rastro de papel transparente. Estas cifras desmienten las afirmaciones más imaginativas. El objeto mide aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, con estimaciones que oscilan entre 820 y 1150 metros. Este tamaño se sitúa cómodamente dentro del rango de los cometas comunes y altamente meteorizados. Su densidad, de alrededor de 0,5 gramos por centímetro cúbico, coincide con la estructura suelta y porosa observada en los cuerpos helados más primitivos del sistema solar. No hay indicios de una composición rica en metales ni de una construcción artificial, solo roca frágil y gases congelados. La pista más sólida proviene de su comportamiento bajo la luz solar. A medida que 3 Atlas se adentraba, los instrumentos de radio e infrarrojos registraron una marcada asimetría en la liberación de gases. Los astrónomos la cuantifican mediante un parámetro llamado Z, medido aquí en aproximadamente 0,5. En pocas palabras, el cometa libera aproximadamente el doble de material por su lado orientado al Sol que por el lado sombreado. Esta es la señal clásica de un núcleo en rotación que se calienta de forma desigual, sin un empuje controlado ni una dirección intencionada. El mecanismo es la desgasificación, impulsada por el calor solar. El cianuro de hidrógeno se convirtió en el trazador clave. El 7 de septiembre de 2025, el telescopio James Clerk Maxwell midió una tasa de producción de HCN de aproximadamente 1,5 moléculas por segundo.
En una semana, esa cifra se triplicó hasta aproximadamente 4,5 portistomoléculas por segundo, lo que equivale a casi 2 kilogramos de HCN, escapando cada segundo a medida que el cometa pasaba a 2,3 unidades astronómicas del Sol. El momento coincide perfectamente con la actividad de un cuerpo natural al acercarse al perihelio. No se observó modulación rítmica ni estructura que sugiriera codificación, solo química respondiendo al calor. Las estimaciones de masa derivadas de la pérdida de gas y los sutiles cambios en la trayectoria refuerzan la misma conclusión. El núcleo está desprendiendo material exactamente como predicen los modelos para un objeto poroso y helado de su tamaño. El patrón de desgasificación no deja espacio para motores, respiraderos artificiales ni cavidades ocultas. Todos los parámetros físicos, tamaño, densidad, composición y pérdida de masa coinciden con las expectativas para un cometa formado en las frías afueras de otro sistema estelar. Si hay algún misterio aquí, no es tecnológico. 3 Atlas es una reliquia, no una sonda. La prueba restante es si la composición química de su coma cuenta una historia coherente. Durante semanas tras su descubrimiento, las observaciones de radio solo arrojaron silencio. Las primeras búsquedas en la banda de 1,6 GHz mostraron solo ruido de base, sin indicios de hidroxilo ni especies relacionadas. Las sesiones del 20 y 28 de septiembre produjeron espectros en blanco. A esa distancia, el cometa aún estaba demasiado frío como para que el hielo de agua se desintegrara y liberara radicales. La química aún no se había activado. Esto empezó a cambiar a finales de octubre. El 24 de octubre, los receptores detectaron tenues líneas en 1665 y 1667 MHz, las conocidas frecuencias de hidroxilo. Fundamentalmente estas aparecían como líneas de absorción en lugar de emisión. La coma absorbía la radiación de radio de fondo, no transmitía su propia señal. Esto es exactamente lo que se espera cuando la luz solar comienza a fotodisociar las moléculas de agua, liberando radicales portadores de oxígeno en una nube de gas aún fría. Las observaciones posteriores del 4 y el 6 de noviembre mostraron el mismo comportamiento, con una mayor absorción a medida que el cometa se acercaba al perihelio el 29 de octubre. Cada cambio coincidió con las predicciones basadas en el aumento de la temperatura, a medida que el objeto se acercaba al Sol, ahora a unas 1,4 unidades astronómicas del Sol. La curva de calentamiento se registró molécula a molécula en datos de radio. No se trató de un evento único, sino de un proceso físico continuo. En la segunda semana de noviembre el comportamiento cambió. El 11 y el 12 de noviembre, las mismas frecuencias que previamente mostraban absorción comenzaron a aparecer en emisión. La coma había cruzado un umbral térmico. La energía solar había inyectado suficiente excitación en el gas como para que los radicales hidroxilo comenzaran a reemitir las ondas de radio que habían estado absorbiendo. Esta transición de absorción a emisión es un indicador clásico del aumento de la actividad cometaria bajo el calentamiento solar. Es una progresión dinámica, no un acto deliberado. Las líneas espectrales se ensancharon y evolucionaron a medida que la coma se engrosaba y expandía. No había portadores de banda estrecha, ni patrones artificiales, ni señales artificiales. Solo la física bien comprendida del agua, la radiación ultravioleta y los estados de energía molecular. El registro de radio no es un mensaje, es una cronología de la química en respuesta al entorno, vinculada únicamente a la distancia del cometa al Sol. Las líneas de hidroxilo a 1665 y 1667 MHz son exactamente lo que los observadores de cometas esperan ver. No son un código ni una transmisión. Son simplemente el subproducto natural del vapor de agua que se descompone por la luz solar cuando un antiguo cuerpo interestelar despierta en su primer y único paso por nuestro sistema solar. A medida que un cometa como 3 Atlas se acerca al Sol, la radiación ultravioleta comienza a descomponer las moléculas de agua en su coma circundante. Cada molécula de H2O se divide en radicales de hidrógeno e hidroxilo, que se dispersan hacia el exterior. El componente hidroxilo absorbe y posteriormente emite ondas de radio a frecuencias muy específicas. Este mecanismo se conoce como fotodisociación, y en la ciencia de los cometas es tan común y fiable como el latido de un corazón en medicina. El 24 de octubre de 2025, los receptores de MeerKAT detectaron la primera evidencia clara de este proceso. Las líneas de absorción se alinearon perfectamente con la velocidad prevista del cometa, lo que confirmó que el telescopio estaba correctamente fijado al objetivo y calibrado. Esta detección no fue una anomalía. Durante el mismo ciclo de observación, una estrella variable de tipo Mira en el campo de fondo produjo una señal clásica de Maser-OH, un amplificador de microondas natural que opera esas mismas frecuencias. Ese Maser sirvió como control integrado, confirmando la calibración del sistema y descartando artefactos instrumentales. En los datos, la absorción del cometa y la emisión de la estrella aparecieron paralelas, cada una comportándose exactamente como predicen los modelos físicos. La química no podría ser más simple.
El hielo dentro del núcleo del cometa se sublima al calentarse, formando una nube de vapor. La luz solar entonces descompone una fracción de esas moléculas, dejando radicales hidroxilo que interactúan con la radiación de radio ambiental. Al principio, cuando la coma está fría y densa, esos radicales absorben el ruido de radio de fondo. A medida que el cometa se acerca al Sol y el gas se calienta, los mismos radicales comienzan a emitir a las mismas frecuencias. El cambio de absorción a emisión funciona como un termómetro de la actividad cometaria, no como un interruptor para la comunicación. No hay evidencia en ninguna parte de estas líneas de modulación, codificación o estructura artificial. Los perfiles de señal son amplios y difusos en lugar de estrechos o pulsados, coincidiendo con precisión con los modelos de desgasificación natural. La cronología cuenta la misma historia. Sin detección de hidroxilo en septiembre, absorción emergente a finales de octubre y emisión a mediados de noviembre. Cada etapa sigue suavemente la distancia decreciente del cometa al Sol y su temperatura ascendente. Este es el comportamiento del agua en respuesta al calor, no el de una baliza que se enciende. Mykola Ivchenko, uno de los radioastrónomos involucrados, lo resumió claramente al afirmar que detectar la emisión de hidroxilo simplemente confirma que 3 Atlas se comporta como un cometa ordinario. Las líneas representan una huella química, no un mensaje. La comprobación exitosa del sistema mediante el máser confirma que las mediciones son reales, y la coincidencia de velocidad vincula la señal inequívocamente con el propio cometa. Esta no es la primera vez que un proceso natural se confunde con una comunicación intencional. En 2016, el cometa 266 Pibor-Christensen produjo características de hidroxilo que provocaron brevemente especulaciones similares hasta que se explicó por completo su origen químico. El patrón se repite: un visitante inusual, una detección técnica y un público ansioso por interpretar el significado donde solo existe la física. Las señales de 3 Atlas siguen ese mismo camino trillado. Son el resultado del vapor de agua, la luz solar y el comportamiento fundamental de la materia a medida que un antiguo objeto del espacio profundo atraviesa el sistema solar interior. Lo que realmente destaca es la rapidez con la que una firma química rutinaria puede replantearse como algo extraordinario, y la contundencia con la que los datos brutos devuelven la historia a la realidad. A los pocos días del descubrimiento de Atlas, ya se estaban realizando esfuerzos para buscar cualquier cosa antinatural. La iniciativa Breakthrough Listen avanzó con rapidez, dirigiendo el conjunto de telescopios Allen hacia 3 Atlas a principios de julio de 2025. La campaña siguió el procedimiento estándar, escaneando frecuencias de 1 a 9 GHz, el mismo rango que incluye las comunicaciones móviles, el Wi-Fi y muchas transmisiones terrestres conocidas. El objetivo era claro: identificar cualquier señal persistente de banda estrecha que pudiera sugerir tecnología en lugar de química. Andrew Simeon, quien lidera el proyecto Breakthrough Listen, describió el enfoque como rutinario pero esencial. Todo objeto interestelar recibe este nivel de escrutinio. El proceso de análisis está diseñado para identificar cualquier desviación del fondo cósmico, filtrando a la vez las interferencias de satélites, radares y terrestres. Las observaciones se extendieron durante varias noches, y cada escaneo se dividió en miles de canales de frecuencia individuales. Se examinó cada canal en busca de anomalías que no coincidieran con los patrones de ruido conocidos. El resultado fue un silencio uniforme. No quedaron portadoras, características repetitivas ni picos inexplicables tras considerar las fuentes conocidas. En el contexto de la investigación SETI, un resultado nulo sigue siendo significativo. Para 3 Atlas, estableció límites firmes sobre lo que podría estar presente. Si existía una baliza, no transmitía dentro de las bandas observadas ni a niveles de potencia detectables por el conjunto. La conclusión publicada fue inequívoca: no se encontraron emisiones artificiales. Los datos brutos, disponibles para inspección pública, no muestran nada más allá del tenue silbido del universo y el fondo difuso de la Vía Láctea. Esta búsqueda temprana estableció una línea de base clara. En aquel entonces, el conjunto de telescopios Allen era lo suficientemente sensible como para detectar un transmisor que emitía tan solo unos pocos vatios de potencia si se dirigía a la Tierra desde cientos de millones de kilómetros de distancia. El estudio abarcó las mismas regiones de frecuencia asociadas con la famosa señal WOW de 1977 y décadas de experimentos de radio posteriores. Ningún elemento de 3 Atlas coincidía con las características de una firma tecnológica. La búsqueda no esperó a que se extendieran rumores ni a que aparecieran titulares. Se activó automáticamente por el estado interestelar del objeto. El resultado fue una limpieza total, sin detecciones, y un registro público transparente y abierto a verificación. La siguiente fase requirió una sensibilidad aún mayor y un instrumento más grande. El 18 de diciembre de 2025, el telescopio Green Bank se enfocó en 3 Atlas. Con una antena parabólica de casi 100 metros de diámetro, Green Bank es el radiotelescopio totalmente orientable más grande de la Tierra. Sus receptores escaneaban desde 1 hasta 12 GHz, abarcando todo el rango donde cualquier cosa,
desde un simple transmisor hasta una baliza de espacio profundo, podría aparecer. La sincronización fue deliberada. La observación tuvo lugar apenas horas antes del máximo acercamiento del cometa a la Tierra, cuando la geometría ofrecía las mejores condiciones posibles. A una distancia de aproximadamente 1,7 unidades astronómicas, unos 250 millones de kilómetros, el cometa aún se encontraba dentro del alcance de Green Bank. La sensibilidad del telescopio a esa distancia era suficiente para detectar emisiones de hasta una fracción de vatio. Cualquier transmisión continua, incluso una comparable en potencia a la de una bombilla doméstica, se habría detectado con claridad. El Instituto SETI consideró la sesión un objetivo de oportunidad de alta prioridad. Se buscó en cada banda de frecuencia características de banda estrecha, patrones repetitivos o cualquier señal incompatible con los procesos naturales. El filtrado fue exhaustivo. Se eliminaron miles de canales de las interferencias conocidas de satélites, sistemas de radar y ruido terrestre. Lo que quedó fue una anomalía genuina o el silencio de la naturaleza. El resultado fue inequívoco. No aparecieron portadoras de banda estrecha, pulsos modulados ni señales de emisiones artificiales en los datos. Todas las características detectadas cumplieron con las expectativas. Ruido galáctico de fondo, tenues líneas moleculares y el siseo de bajo nivel del cosmos. Cada candidato se rastreó hasta un origen natural o se descartó como interferencia terrestre. Una vez más, los datos descartaron la idea de una señal y dejaron solo la física de un cometa haciendo exactamente lo que los cometas siempre han hecho. Un resultado nulo no descarta todos los escenarios posibles. Simplemente define límites. Si existe un transmisor, podría no estar activo todo el tiempo, no estar apuntando hacia la Tierra o no operar dentro de las frecuencias buscadas. Las observaciones alcanzaron los límites de la tecnología actual, pero aún representan solo una instantánea, una noche, una geometría de observación, una pequeña porción de un enorme espacio de parámetros. Lo que esta sesión demostró fue el alcance de la observación, no el conocimiento completo. El escaneo de Green Bank abarcó más territorio que cualquier intento anterior, pero el cielo sigue siendo vasto, y el paso del cometa, fugaz. La no detección es una limitación, no una conclusión. La investigación continúa, pero hasta ahora la evidencia sigue refiriendo la historia al hielo, la luz solar y la química, en lugar de a la intención o el diseño. A pesar de la precisión con la que se ha rastreado 3 Atlas, el calendario presenta una complicación. El 21 de octubre de 2025, el objeto se deslizó detrás del Sol en lo que los astrónomos llaman conjunción solar. Durante varias semanas, el resplandor del Sol abrumó a todos los instrumentos terrestres. No fue posible obtener datos de radio, imágenes ópticas ni mediciones infrarrojas. Durante ese periodo, el cometa podría haber rotado, estallado o disminuido de tamaño, y nadie en la Tierra podría haberlo visto. Este apagón no fue orquestado, fue dictado por la geometría. La interferencia solar es absoluta, y todo cometa y sonda espacial profunda encuentra el mismo silencio cuando se cierra la alineación. Las observaciones solo se reanudan una vez que se despeja la línea de visión, momento en el cual el objeto ya ha evolucionado. Esa ventana perdida es importante. Las afirmaciones sobre una señal durante un paso por Júpiter ignoran un hecho fundamental. El encuentro con Júpiter aún no se ha producido. El máximo acercamiento al gigante gaseoso está previsto para mediados de marzo de 2026. Hasta entonces, todos los barridos de radio y todas las mediciones químicas reflejan las condiciones previas a dicho sobrevuelo. No existen datos del supuesto momento crítico, ni espectros, ni líneas de emisión, ni características de banda estrecha, porque el cometa no ha alcanzado ese punto de su trayectoria. La cronología es pública e inequívoca. El perihelio se produjo a finales de octubre de 2025. El máximo acercamiento a la Tierra se produjo a mediados de diciembre de 2025. El encuentro con Júpiter aún está a meses de distancia. Cualquier afirmación que vincule una señal con Júpiter se adelanta a la realidad. Este no es un descuido trivial. El apagón observacional durante la conjunción solar, combinado con la ausencia de datos post-Júpiter, crea una brecha que los rumores ansían llenar. Cuando las mediciones se detienen, la especulación se intensifica. Un punto ciego técnico se convierte en un imán para la narrativa. La fase más esperada del viaje del cometa, su interacción con la gravedad de Júpiter y la posibilidad de cambios repentinos en la actividad, permanece sin observar. La única certeza es la existencia de esa brecha. Hasta que los telescopios recuperen el acceso, toda afirmación sobre lo que ocurrió o no cerca de Júpiter es, en el mejor de los casos, provisional. El siguiente capítulo aún no se ha escrito, y el reloj sigue corriendo. La página oficial de la NASA en 3 Atlas presenta lo esencial: la fecha de descubrimiento, la trayectoria orbital, las estimaciones de composición y su escape hiperbólico del sistema solar. Se habla de defensa planetaria, se confirma su origen interestelar y se incluye una lista de observatorios que lo rastrean. No aparece la palabra señal en ningún lugar, ni en títulos, ni en resúmenes,
ni en notas a pie de página. La agencia confirma el objeto, publica su órbita y sigue adelante. El silencio no es completo, pero es deliberado. Los datos son públicos, pero el enfoque viral está ausente. Es precisamente en esa ausencia donde se instala la sospecha. Cuando una organización con el alcance de la NASA se niega a amplificar un titular, el vacío se llena solo. La oficina de prensa no desmiente ni aclara un mensaje, ni repite la afirmación ni la refuerza. Para algunos, esa moderación parece ocultación. Los hechos existen, pero el elemento más compartible, la pieza que inflamaría el debate en línea, no se encuentra en los canales oficiales. Este enfoque no es nuevo. Cuando apareció la señal WOW en 1977, las declaraciones oficiales se centraron en la frecuencia, la duración y la no repetibilidad, evitando la especulación. El mismo patrón se siguió con Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. La NASA informa lo que se puede demostrar y deja que el resto se desvanezca en el ruido de fondo. Para 3E Atlas, eso significa actualizaciones orbitales constantes, mediciones químicas y horarios de telescopios, nada más. Sin embargo, Internet no recompensa la moderación. Una frase como señal detectada al pasar por Júpiter se propaga mucho más rápido que cualquier corrección. El momento es erróneo y los detalles son erróneos, pero la narrativa persiste. La negativa de la NASA a hacerse eco de la afirmación es interpretada por algunos como una supresión. La lógica se retroalimenta. Si la agencia ignora el rumor, debe estar ocultando algo. Si lo aborda, le da oxígeno. Las páginas públicas se actualizan y los registros del Centro de Planetas Menores permanecen accesibles, pero la pregunta más viral queda sin respuesta intencionalmente. Internamente, el cálculo es sencillo. Reconocer la especulación marginal le otorga legitimidad. Ignorarla corre el riesgo de alimentar la desconfianza. La oficina de prensa se mantiene firme, informa hechos verificados y evita la amplificación. No hay correos electrónicos filtrados, ni informes confidenciales, ni debates ocultos expuestos por solicitudes de información. El silencio es procesal, no conspirativo. El registro está repleto de cifras y escaso de dramatismo. Esa ausencia se convierte en la historia. Cuando los hechos se detienen, la conjetura se impone. La brecha entre los datos públicos y el mito viral es lo suficientemente amplia como para que casi cualquier teoría se afiance. La moderación de la NASA, destinada a mantener la atención en la ciencia, se reinterpreta como una señal en sí misma. La agencia confirma el objeto, pero no el rumor. El silencio es real, pero no se trata de ocultar evidencia. Se trata de negarse a elevar lo insostenible. Así es como una brecha de comunicación se convierte en un motor narrativo. Un solo pico vertical en un espectrograma puede transformar la percepción. Limpio, estrecho y sobresaliendo del ruido, parece decisivo. Para los especialistas, es la señal familiar de los radicales hidroxilo que se crean cuando la luz solar descompone el vapor de agua en la coma de un cometa. Para el público general, sugiere intención. La línea entre la química y la comunicación puede tener solo unos pocos píxeles de ancho. El mismo patrón apareció con el cometa 266P Bok-Christensen en 2016. Las líneas de hidroxilo a 1665 y 1667 MHz atrajeron repentinamente la atención en línea. Las señales eran auténticas, pero su interpretación no. Coincidían con lo observado en innumerables cometas activos. Aún así, su aparición nítida y aislada se difundió como supuesta evidencia de algo deliberado. La especulación superó a la explicación. Las discusiones se llenaron de advertencias codificadas y señales ocultas. El lenguaje técnico, fotodisociación, transiciones moleculares, efectos térmicos de la población, no podía competir con la potencia visual de un pico que parecía una transmisión. 3 Atlas siguió la misma trayectoria. Una vez publicados los espectrogramas, la narrativa traspasó sus límites técnicos. Surge una característica específica y la palabra señal cobra protagonismo. En ciencia, una señal es cualquier característica detectable, natural o artificial. En Internet significa comunicación. Esa brecha semántica es donde crece el mito. La ausencia de modulación, la falta de repetición, las aristas generales y el contexto químico se desvanecen tras el atractivo del patrón. Esto no es tanto pensamiento conspirativo como psicología humana. El orden sugiere intención y un espectrograma ofrece el orden justo para despertar la creencia. El nombre de Avi entra en esta discusión no como prueba, sino como posibilidad. Su postura es clara. Los objetos interestelares son raros y merecen escrutinio. Si aparece un patrón, vale la pena preguntarse si podría ser artificial. Pero pasar de vale la pena comprobar a debe ser un mensaje. No es un razonamiento basado en la evidencia. Es una hipótesis impulsada por la incertidumbre. La especulación se amplifica, se cita y se reformula como confirmación. Incluso cuando los datos apuntan a otra cosa, el consenso más discreto, química, física, procesos rutinarios, se pierde entre el ruido. Este sistema de creación de mitos se refuerza a sí mismo. Cuanto más ambiguos sean los datos, más fuerte será la creencia.
El reconocimiento de patrones no es un defecto, es una característica de supervivencia. Sin embargo, en el ecosistema de información viral se convierte en un motor de creencias. Un pico en un espectrograma, una brecha en la cobertura oficial, una frase como "la NASA no lo ha reconocido". Estos son los ingredientes. De la incertidumbre técnica surge la certeza social. El verdadero aumento no está en los datos. Está en la cantidad de personas convencidas de que hay algo más. Las mediciones son públicas. La química es común. Sin embargo, el mito persiste. La ambigüedad no solo llena el vacío, se convierte en la narrativa misma. Hoy en día, la creencia avanza más rápido que la evidencia, impulsada por la comunicación incompleta y la seductora atracción de la incertidumbre. A medida que 3Atlas se acerca a Júpiter en 2026, observe con qué rapidez las preguntas técnicas sin resolver se consolidan en una convicción compartida. La verdadera prueba no es si aparece una señal, sino si podemos reconocer el momento en que una historia adquiere su propia gravedad y comienza a moldear lo que aceptamos como verdad. La pregunta es simple. Al analizar los datos, ¿qué vemos realmente?